Estoy en el Mustang Mach-E GT de Ford. Y creo que este es un coche bastante importante porque, a diferencia del Mustang Mach-E, este coche acelera muchísimo más que el otro modelo. Y digo que eso es muy importante porque en un mundo donde un montón de gente muy purista con el tema de los vehículos considera que esto no es un Mustang, la realidad es que este vehículo, con el tamaño que tiene, con el peso que tiene y con las dimensiones que tiene, acelera mucho más rápido que cualquier otro Mustang que se haya construido jamás. De hecho, este vehículo, a la hora de conducirlo, cuesta mucho creer que estás dentro de un SUV. Y si ustedes han visto otros vídeos, sobre todo de la prensa especializada, se van a dar cuenta que muchos periodistas del motor argumentan una cosa muy curiosa. Dicen, esto no es un SUV, o esto se conduce como un deportivo. Y simplemente lo que estamos viviendo ahora mismo, lo que está sucediendo ahora mismo, es la física, es la maravilla de los coches eléctricos. Por muy grande que sea este vehículo, por muy pesado que sea este vehículo, la realidad es que con tener la batería que tiene, con el centro de gravedad que tiene y con la potencia que ofrece por ser un vehículo eléctrico, pues eso, simplemente todo se compensa. Y tenemos un coche que básicamente acelera como un deportivo, se comporta como un deportivo, se conduce como un deportivo, pero puedes tener a toda tu familia aquí atrás viajando de manera muy tranquila o cargando todo lo que tengas que cargar, porque es un SUV. Tiene las dimensiones de un SUV, pero tiene el comportamiento de un coche deportivo y eso es súper interesante. Entonces, por esta razón considero que esto es un vehículo muy interesante y muy importante, no solo para Ford, sino para los vehículos eléctricos en general. Es una demostración de que las cosas se pueden hacer muy distintas y que la era de los coches eléctricos de alto desempeño ha llegado y no se va a ir. Y además se puede conseguir con diferentes formas de coches de lo que estábamos acostumbrados antes cuando hablábamos de coches eléctricos. Y vamos a hablar un poco más de eso, vamos a hablar de por qué este coche es interesante, más allá del desempeño que puede tener, algunas de las diferencias que tiene con el Mustang Mach-E normal y ver qué tanto realmente consume cuando vamos a viajar con el vehículo, que sé que es algo muy importante para ustedes. Empezamos. En cuanto a competencia del coche, ¿con quién compite el Ford Mustang Mach-E GT? Básicamente compite con el Model Y Performance. Diría que es el único coche con el cual compite en precio, prestaciones y segmento en general. En precios, el Ford Mustang GT Mach-E, en el que estoy sentado ahora mismo, sin extras, tiene un precio de un par de miles de euros más que el Model Y Performance. De hecho, tengo anotado exactamente cuánto. El Model Y Performance está en 70.000 euros, el Ford Mustang Mach-E GT está en 72.750 euros. La diferencia es mínima. El Model Y Performance acelera de 0 a 100 km por hora en 3,7 segundos y el Ford Mustang Mach-E GT en 4 segundos. La diferencia es prácticamente imperceptible y yo creo que entre uno y otro, si yo hiciera una prueba ciega, no habría una gran diferencia. Pero los números no terminan de contar toda la historia. Aunque el Model Y Performance aún no ha llegado a Europa, por lo tanto yo no lo he probado, debo aceptar que más allá de los segundos de 0 a 100, la forma en la cual se conduce este coche es extremadamente divertida. La dirección es muy precisa, la suspensión está un poco más baja de lo normal y también hay un tema con la manera en que te sientas en el vehículo, que es un poco distinta a como estamos un poco acostumbrados con los Tesla o con otros vehículos eléctricos. Esto te intenta posicionarte dentro del coche y sentarte dentro del coche como si se tratara de un deportivo, pero luego sales del coche y estás en un SUV. Es una cosa muy loca. La dirección es lo suficientemente dura, el sistema de aceleración y la manera en la cual acelera el vehículo intenta asemejarse a un muscle car, a un Mustang, y eso es interesante porque es completamente distinto del tipo de aceleración cuando se trata de un coche performance de Tesla al cual yo estoy más acostumbrado. Y tiene como varios tipos de conducción. Puedes elegir diferentes tipos de conducción e incluso puedes elegir un tipo de conducción que está más diseñada para ser usado en una pista de carreras, donde necesitas tener un tipo de control de tracción distinto al que normalmente usarías si estás viajando o si estás en ciudad. Eso lo tiene el Ford Mustang Mach-E GT, no lo tiene el Ford Mustang Mach-E normal. Y curiosamente, si activas ese modo, aceleras un poco más lento, pero tienes un sistema de conducción un poco distinto, más adecuado para pistas de carreras. La pregunta natural sería, ¿cuál es mejor? ¿El Performance, el Model Y Performance o el Ford Mustang Mach-E GT? Y yo diría que no hay un ganador obvio. Yo creo que depende un poco de gustos. Creo que los dos coches son extremadamente buenos, pero hay una cosa que tiene el Ford Mustang Mach-E que no tiene el Tesla Model Y,
y es que tiene mucha personalidad, sobre todo cuando lo ves desde afuera. El Model Y es un coche tecnológico. El Ford Mustang Mach-E GT es claramente un Mustang. Y al principio de este video hablaba de cómo los puristas dicen que esto no es un Mustang, pero yo creo que esto es más Mustang que muchos Mustangs, por mucho que la gente le moleste que lo diga. Porque se conduce increíble, porque acelera muchísimo, porque es sumamente divertido de conducir y se sigue notando que es un vehículo grande, pesado, fuerte, que todas estas cosas, todos estos valores que tiene Mustang. Y eso es muy interesante que Ford lo haya conseguido. El Ford Mustang Mach-E GT tiene una cosa muy interesante y es el poder acelerar de 0 a 100 en 4 segundos. Considerando que esto es un vehículo que pesa 2 toneladas, es tremendo. Tiene una batería de 90 kWh, de las cuales creo que 88 o por ahí son utilizables, pero tiene un gran fallo. Tiene una cosa buena en comparación al Ford Mustang Mach-E normal, pero tiene una cosa muy mala. La cosa buena es que cuando estás cargando y superas el 80%, la velocidad de carga no disminuye tanto como en el Ford Mustang Mach-E normal. La cosa mala es que la batería solo te entrega máxima potencia si vas a acelerar mucho durante 5 segundos máximos. Y eso es un problema. Ford argumenta que esto se trata para conservar un poco la batería y conservar un poco la carga y conservar la salud de la batería. Pero por otro lado, el máximo aprovechamiento que le puedes dar al coche es solamente 5 segundos y eso, en mi opinión, es un problema. Y de alguna forma es un poco decepcionante que lo hayan hecho así. Por cierto, si estás muy interesado en saber cada una de las prestaciones, sobre todo el interior del vehículo, cómo funciona la pantalla, cómo funciona la pantalla frontal, la pantalla lateral, temas de espacio en el interior, al final de este video dejo el enlace al video donde hago una reseña del Ford Mustang Mach-E normal, porque en ese sentido son muy similares entre uno y otro. Una de las diferencias que tiene el Ford Mustang Mach-E GT con el Ford Mustang Mach-E normal es la parrilla. Esta parrilla no es del color de la carrocería, sino que es de color negro. Y es una parrilla falsa. Esto de aquí no le entra aire para enfriar el motor, porque aquí adentro no hay un motor, es un coche eléctrico. Pero este caballo, que es el logo del Ford Mustang Mach-E, en la noche se ilumina y es un detalle bastante bonito y que queda muy bien. Otra de las diferencias entre el Mustang Mach-E y el Mustang Mach-E GT son las ruedas, las llantas. Son llantas de 20 pulgadas sumamente bonitas, me encantan estas llantas, pero además tiene frenos Brembo, que claro, son más adecuados para una versión performance del vehículo. La tercera diferencia entre el Mustang Mach-E y el Mustang Mach-E GT es esto. Es el símbolo de GT en la parte de atrás del vehículo y no el icono, el isotipo del caballo. Es GT para decirte que es el Mustang Mach-E GT. Y la última diferencia entre el Mustang Mach-E y el Mustang Mach-E GT en la parte de afuera, en el exterior, es esto, esta insignia, que dice Mach-E 4X. ¿Qué te hace saber que se trata de un modelo performance, el modelo GT? Eso. Y luego está el tema de la pintura. El Ford Mustang Mach-E GT tiene dos opciones de pintura que en mi opinión son bastante interesantes, que yo me plantearía mucho elegirlas si vas a decidir comprar este modelo en particular, que es, una es este azul, que a mí me encanta, me flipa, y luego también está el Cyber Orange, el naranja cibernético. No sé si hay una versión en español, nombre en español para esa pintura, pero es la pintura naranja que estarán viendo ahora mismo, que también me gusta mucho cómo queda en este vehículo. Pero para mí esta es la mejor pintura, la que mejor queda con este vehículo. Es un extra, pero creo que vale la pena elegirla si te vas a decidir por el Mustang Mach-E GT. Bien, ahora estamos en Ionity y vamos a hacer una prueba de consumos. No voy a hacer una prueba de consumos hasta que consuma la totalidad de la batería, pero sí quiero entender cuánto consume realmente el Ford Mustang Mach-E GT en carretera a 120 km/h. Entonces lo que voy a hacer es reiniciar el ordenador a bordo, como le llama el Ford Mustang Mach-E, de los consumos de este coche. Lo voy a reiniciar y vamos a hacer un recorrido, vamos a meternos en carretera, voy a hacer como si estuviese conduciendo hacia Aranda de Duero. Voy a hacer una hora o algo así de recorrido y vemos cuánto consumimos realmente. Un par de datos: estamos en un día bastante frío, con bastante viento, y eso va a afectar negativamente el consumo del coche, es inevitable, pero un poco entender que en diciembre, con climas fríos, lo que vamos a consumir con este coche, y luego hacer como un aproximado con consumos similares en verano. Vale, hemos hecho 80 kilómetros y me he comido el 30% de la batería, lo cual no es la mejor noticia del mundo, pero la verdad es que estamos a 2 grados Celsius y está nevando. Entonces hay que tomar en consideración eso, también que íbamos de subida. Son como muchas condiciones
negativas, pero que también es importante tenerlas en cuenta cuando piensas en comprar este coche. A 2 grados Celsius de subida, nevando, los consumos aumentan significativamente. De momento, yendo hacia Burgos, por la carretera de Burgos, obviamente, después de esos 80 kilómetros, el consumo ahora mismo está a 33 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que es un consumo bastante elevado. Ahora vamos a hacer la bajada, vamos a regresar a Madrid, estamos regresando a Madrid, y a ver cómo se quedan los consumos. Son más de las 6 de la tarde y en invierno en España, después de las 6 de la tarde, es todo muy oscuro, así que lamento que se vea así. Hemos vuelto y a la vuelta ha estado un poco mejor, que es normal, el regreso es de bajada, y hemos terminado con 28 kilovatios hora de consumos cada 100 kilómetros, que es bastante mejor de lo que estábamos hace un rato. Hemos hecho un total de 160 kilómetros a lo largo de un poco más de 1 hora y media. Pues el 90% de lo que hemos usado de la batería corresponde a la conducción y el 7% a la climatización. En ese sentido, el coche es bastante eficiente en cuanto a la climatización interna, pero aquí es donde vemos un poco el problema de tener un coche tan pesado con una batería tan grande cuando el clima es adverso. E insisto, era un tema, el clima a 2 grados estaba nevando y había muchísimo viento. Es una situación muy particular, pero también es una situación que muchos de ustedes se podrían llegar a encontrar si están viajando durante el invierno, y creo que es importante comentarlo. Me encantaría hacer la prueba de autonomía de este vehículo en verano, o al menos en primavera, y entender un poco cuáles son las diferencias en los consumos. Y eso es lo que consume un Ford Mustang GT, carretera a 120 km por hora, en las condiciones más adversas posibles, porque lo único que se me ocurriría que suceda que sea peor a lo que estuvimos recorriendo es que nevara mucho más fuerte. Pero eso nos hubiese hecho ir mucho más lento. Entonces creo que estábamos en una situación extremadamente adversa para poder seguir recorriendo a 120 km por hora. En conclusión, este de hecho es uno de los coches, mis coches eléctricos favoritos que he probado hasta ahora en el canal. Pero además de eso, creo que es de los coches eléctricos más divertidos que puedes comprar en la actualidad. Hay cosas que los números no terminan de reflejar, y creo que con el Mustang Mach-E pasa un poco eso. Hay cosas que, como cualquier otro vehículo, no me terminan de gustar, y es lo que es la crítica que siempre le hago a cualquier fabricante de coches que no sea Tesla. Aunque Ford sí que hace esfuerzos por desarrollar su propio software, la realidad es que el software del Mustang Mach-E no termina de estar a la altura del coche, en mi opinión. Sigue siendo un poco confuso, se agradece una pantalla tan grande, pero no se agradece que siga teniendo la perilla de volumen abajo, no lo entiendo. Y a veces eso, la interfaz, aunque no es lenta, no es del todo rápida, y tienes que activar CarPlay, Apple CarPlay para que sea útil. Esas cosas no me terminan de gustar. Dicho eso, este vehículo es súper interesante, es súper divertido, y es muy loco que tenga el comportamiento que tiene, considerando que pesa 2 toneladas, que tiene la altura que tiene las dimensiones que tiene, y que así como puedes usarlo con un vehículo deportivo, te puedes llevar a tu familia de paseo o de viaje. Eso es muy interesante, y eso también muestra muchas de las posibilidades que tienen los coches eléctricos en comparación con los coches de combustible o diésel. Y eso, me encanta. Me gustó mucho lo que está haciendo Ford con este vehículo. Es un modelo performance, es un modelo de altas prestaciones, acelera un montón, y eso inevitablemente hace que la autonomía sufra. Si aceleras mucho, usas más batería, esto es así, y eso es importante considerarlo a la hora de elegir entre un modelo y otro. Pero en términos de coche divertido, estos son los coches más divertidos que he probado, y yo he probado Taycans, he probado modelos performance de Tesla, he probado un montón de coches, pero esto de aquí es muy divertido. Lo que ha conseguido Ford es muy interesante. En precios, pues ya saben los precios que tiene, pero me gusta mucho lo que está haciendo Ford. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que tengo redes sociales. Soy @arcos en Twitter y en Instagram, y los dejo con el vídeo donde reseño el Ford Mustang GT original, la versión no performance, la versión no GT. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.